Hola, esta es nuestra situación problema. Reacciones que no se mueven del equipo 6. Mis compañeros son Óscar Arismendis, Mariana López, Andrea Franco y yo, Marco Polo Ruiz Calva. Hola, mi nombre es Andrea Franco Freire y primero les voy a hablar sobre los antecedentes. En esta entrega se buscará resolver preguntas relacionadas con las propiedades coligativas del anticongelante, cómo saber cuál es la mejor marca de anticongelante, entre otros factores. Y para esto se tiene que investigar cómo cambian las propiedades del anticongelante con las concentraciones de etilenglicol y agua. Para entender el problema, tenemos que primero entender algunos conceptos, como propiedades coligativas, que son las propiedades de una solución que cambian debido a la concentración de un soluto. Hay 4 tipos: el abatamiento de presión de vapor, presión osmótica, descenso crioscópico y ascenso ebulliscópico. También tenemos que entender el funcionamiento de un radiador, una parte esencial de un automóvil. Su función es enfriar un líquido, en este caso un anticongelante. Aquí se muestra cómo entra de un lado, pasa por el radiador y es enfriado por aire. Luego sale a una mucho menor temperatura. Un anticongelante es un líquido refrigerante que protege al motor aumentando el punto de ebullición y disminuyendo el punto de congelación. La mayoría de los anticongelantes están compuestos por un 50 y un 50%, 50 de agua y 50 de etilenglicol, y los resultados reportados de esta mezcla son menos 37 grados para el punto de congelación y de 129 grados para el punto de ebullición. Lo relevante de esto es el punto de ebullición, ya que la presión que el vapor del agua alcanza puede provocar que el carro no funcione de una forma correcta y puede reventar algunas tuberías importantes del coche. Es por eso que la temperatura máxima antes de la ebullición debe ser alta. ¿Por qué no utilizamos el etilenglicol como soluto y no una sustancia como azúcar, sal o etanol para una solución anticongelante comercial? Bueno, el etilenglicol pertenece a un grupo de compuestos llamado glicoles. Tiene una excelente miscibilidad con el agua. También es muy soluble en aldehídos, cetonas y ácidos céticos. Tiene un alto punto de ebullición y se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones de calefacción y refrigeración, como sistemas HVAC, fabricación de modelos de plásticos, alimentos y procesos farmacéuticos. Otra de las razones por la que no se utiliza como sustancia la sal o el azúcar es que estos compuestos suelen crear en el calor cristalizos o solidificaciones y podría causar alguna especie de bloqueo en el sistema de enfriamiento y causa que no funcione como debería de ser. Existen dos tipos de reacciones, la endotérmica y la exotérmica. La endotérmica es la reacción en la que se absorbe energía y se transfiere del exterior hacia el interior. La exotérmica es en la que se desprende energía en forma de luz o de calor y en ella la energía o entalpía de los reactivos es mayor que la de los productos. En esta diapositiva se pueden observar algunas reacciones de combustión balanceada, como la del octano, la del hexadecano y la del etano. En ella se ve una reacción de combustión en la que el producto es dióxido de carbono más agua. La entalpía es una magnitud termodinámica y también se puede ver esta tabla en la que se ve la entalpía de formación de diferentes compuestos como del octano, el etanol o el dióxido de carbono. Aquí están las entalpías de reacción de los 3 combustibles: el octano, hexadecano y etanol. Todos terminan con un producto con valor negativo, por lo tanto, son reacciones exotérmicas, y el valor de sus entalpías de producto son menores a las de sus reactivos. Por lo tanto, van a generar energía al reaccionar. El que tiene un menor valor es el hexadecano, con menos 19.900 kilojoules por mol. Por lo tanto, va a ser que libera más energía al reaccionar. Para conseguir esto, se multiplican la cantidad de moles que se requiere de cada uno de esos productos, menos multiplicando los moles de sus reactivos. Pues la energía esencialmente del coche se obtiene de la batería, pero la batería no tiene la carga como tal. Esta se genera con ayuda de un proceso, una reacción de óxido de reducción, donde obtenemos una carga voltaica dentro de una celda, dentro de la batería obviamente,
que nos ayudan a recoger las partes positivas y negativas del ácido sulfúrico en presencia con el plomo, y esto nos ayuda a transformarlo en una corriente eléctrica. Bueno, y ya una vez que el coche está andando, porque obviamente no todo el tiempo la batería va a estar así, entra en juego una parte muy importante que es el alternador de carga, que es una pieza que esencialmente le proporciona energía a la batería y que hace básicamente una ayuda a que la batería se mantenga dentro del rango de los 12 voltios. Una vez que esté echado a andar, sube a 14 voltios y la capacidad ampérica de la batería, los amperes, se mantienen estables para que una vez apagado el coche, la batería no sufra daño alguno y pueda volver a echar a andarse sin ningún problema. Bueno, ya nada más para terminar, las reacciones de óxido-reducción que suceden dentro de las celdas, como ya se los había dicho, es se puede dividir en dos: la reacción 1, que conlleva el óxido de plomo y el ácido sulfúrico, que es esta más particularmente una pieza que esencialmente le proporciona energía a la batería y que hace básicamente una ayuda a que la batería se mantenga dentro del rango de los 12 voltios. Una vez que esté echado a andar, sube a 14 voltios y la capacidad ampérica de la batería, los amperes, se mantienen estables para que una vez apagado el coche, la batería no sufra daño alguno y pueda volver a echar a andarse sin ningún problema. Bueno, ya nada más para terminar, las reacciones de óxido-reducción que suceden dentro de las celdas, como ya se los había dicho, se puede dividir en dos: la reacción 1, que conlleva el óxido de plomo y el ácido sulfúrico, que es esta más particularmente la que se oxida, y la reacción 2, que es la que se reduce. La que se oxida la vamos a llamar cátodo porque recaba o es la parte positiva de la reacción, y la parte que se reduce es el ánodo. ¿Y cómo sabemos cuál se reduce y cuál se oxida? Pues dentro de la reacción, y cuando ocurre esta reacción, se generan electrones y la oxidación, y en general la oxidación, pues pierde un átomo y aumenta su número de oxidación. Esto es más que nada cómo saber cuál se oxida y cuál se reduce, y de ahí podemos sacar qué cantidades de voltajes tenemos. Y ya nada más para conectar la batería podemos hacer conexiones en serie o en paralelo para aumentar el voltaje o los amperes de la batería. Bueno, eso es todo por mi parte. Vamos a seguir viendo. Cuando pensamos en coches híbridos y eléctricos, pensamos en baterías de litio, como las que tenemos en los dispositivos móviles, pues existen muchas ventajas al usar este elemento químico. Es liviano y soporta numerosas cargas y descargas, haciendo de esta batería un componente fiable. Sin embargo, no todo son buenas noticias, pues el litio cada vez se ha convertido en un componente muy difícil de conseguir, por lo que el costo de este material se ha superinflado por las empresas que se encargan de su extracción.